Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos escudriñamos la palabra de Dios. Juntos hablamos de las cosas de nuestro Dios. Ha pasado una semana en la cual han sucedido varias cosas. Ha llovido, ha habido calor, han ido a la escuela, al trabajo, ha habido enfermedades, pero nuevamente nos encontramos, nuevamente estamos con ustedes tratando de hablar de las cosas de Dios, tratando de entender y comprender lo que Dios quiere que aprendamos, que sepamos. ¿Cómo estás, Cristian? Pues muy bien, Suriel, muy bien, gracias a Dios, bendecido. Una semana llena de actividades, en la casa, un poco en el trabajo, pero al final de cuentas, gracias a Dios, todo bien. Y ahorita, pues contentos de estar aquí terminando este día de reposo con este podcast que traemos con ustedes, amigos, esperando que les ayude, que les guste y que igual si tienen algún amigo o familiar que quiera, pues escucharlo, pueden compartirlo. Sí, de hecho, acuérdense que este espacio lo hacemos para ustedes, lo hacemos para que todos aprendamos, todos tengamos una conversación amena, una conversación entre amigos en la cual hablemos de las cosas de nuestro Dios, hablemos de las inquietudes que tengamos. Eh, Ha sido una semana en la cual pues han sucedido situaciones que ha llegado enfermedad. Bueno, ¿se acuerda que les dije que me quería enfermar? Pues sí me enfermé, sí me dio gripa, pero gracias a Dios ya salí. Y pues este espacio que hacemos, Cristian, lo hacemos para ellos, lo hacemos para nosotros, para que tengamos más conocimiento de nuestro Dios y tratar de abordar un poquito los temas de lo que sucede en el día, en nuestro día a día y las inquietudes que tengamos, pues tanto nosotros como ustedes. De hecho, los temas, como les habíamos dicho, pues son para ustedes, para nosotros, para que crezcamos juntos. Y si ustedes, amigos, tienen algún deseo de compartirnos qué temas quisieran escuchar en este podcast, háganoslo saber, ahí están en los comentarios, pueden hacernos saber cuál es un tema que quieran escuchar, que quieran entender o que podamos, los juntos podamos, tanto Cristian como yo, podamos aprender más de ese tema que tal vez no sepamos mucho o tal vez sepamos un poquito, pero podemos hablarlo juntos, ¿no crees, Cristian? Claro, así exactamente. ¿Y de ti cómo te ha ido la semana? Bien, gracias a Dios, con trabajo, de hecho, ha sido bastante trabajo, pero gracias a Dios muy bien, gracias a Dios muy bien, y pues bendecido, ¿por qué? Porque nuevamente estamos aquí. Les agradecemos que están con nosotros, les agradecemos porque nos escuchan, porque nos ven, porque podemos hacer este podcast para ustedes, hacer este podcast en el cual es un espacio en el cual podemos aprender juntos. Hoy tenemos un tema, amigos, como lo ven en el título, eh, pues es un poquito delicado para muchas personas, en el cual a muchas personas, Cristian, pues ha afectado esa situación, ha afectado y les ha perjudicado en la vida espiritual, en la vida personal, en lo anímico, tal vez puede ser que hasta en lo social. Este tema que tenemos, amigos, para ustedes es abuso espiritual. ¿Qué piensas del tema, Cristian? Pues el abuso espiritual es un tema, como tú bien ya lo comentabas, algo muy delicado en la manera de cómo muchas personas hacen mal uso de la religión o la parte espiritual para poder controlar o poder manipular a las personas de alguna forma directa o de una forma indirecta. Y precisamente el abuso espiritual, pues es una preocupación que ha ido creciendo en muchas comunidades religiosas, muchas doctrinas que han aplicado, han introducido esta práctica en donde las personas pues pueden ser explotadas emocionalmente en nombre de la fe, a pesar de que las escrituras pues es una fuente de guía de carácter espiritual y ética, pues se ha utilizado en ocasiones para justificar dicho abuso. Y exploraremos este tema como con algunas citas bíblicas en donde pues, nos ayudarán a discernir entre el crecimiento espiritual saludable y al abuso espiritual. ¿Cómo podemos definir ese abuso espiritual, Cristian? ¿Cómo podemos definir?
o cómo lo pueden definir ustedes, amigos. ¿Han vivido, han sufrido abuso espiritual? ¿Han pasado en algún momento de su vida ese abuso espiritual? ¿En algún momento de su tiempo que han tratado de acercarse a nuestro Dios? ¿Cómo podemos definir qué es abuso espiritual? ¿O cómo podemos hacerlo más concreto, Chris, en decir es abuso espiritual? ¿Cómo podemos identificar ese abuso espiritual? Bueno, miren amigos, en esta parte el abuso podemos definirlo de la forma sencilla, que es la siguiente. Cuando, por ejemplo, alguien de la iglesia falta o no se está apegando a algún aspecto de la fe, el pastor o algún miembro del ministerio de esa religión puede utilizar algo que no estamos haciendo, que ellos quieren que hagamos, y nos lo puntualizan de que Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto porque no estás cumpliendo con esto, estás faltando a esta parte de la escritura. Y ahí es donde muchas veces nos están señalando algo de lo que a veces ellos lo distorsionan. De hecho, en la palabra de Dios, precisamente ahí en el apóstol Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo dice, capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, esto quiere decir, amigos, que la importancia de discernir a los líderes espirituales genuinos de aquellos que vienen con una apariencia de supuestos siervos de Dios, que realmente de siervos de Dios no tienen nada, al contrario, vienen con la idea de lucrar. Desgraciadamente suena feo decirlo, pero se ha dicho mucho en los medios sociales que quieres hacer un negocio, hazte una iglesia. Es lo primero que se les viene a la mente a las personas, ¿no? De que si quieres hacer un negocio, hazte una iglesia, este, incita a que tus congregantes tienen que dar dinero para que puedan recibir las bendiciones de Dios. Entre más dinero tú des, va a ser más la cantidad de bendiciones que van a abundar en la vida tuya, en tu familia. Tu familia va a ser próspera dependiendo de la cantidad de dinero que tú aportes a la iglesia. Y desgraciadamente van con esa idea, van con esos pensamientos. Fíjate, Chris, amigos, vamos a empezar a desglosar poco a poquito el tema, poco a poquito. Creo que ustedes, a lo que se acaba de referir Cristian ahorita, creo que vamos a empezar a darnos cuenta de qué es el tema, de qué vamos a tratarlo de enfocar. Creo que ustedes han pasado, creo que algunos de nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida en la calle, con la familia, con nuestros pastores, con nuestros, ¿cómo se llama? Compañeros de la misma religión. Tenemos esa situación. Tenemos esa situación en la cual vemos cómo empezamos a tener ese abuso, cómo empezamos a tener esa situación en la cual nos van llevando a un camino que no es correcto, que no tiene nada que ver con lo que en su momento nuestro Señor Jesucristo dejó. ¿No les ha pasado, amigos, que van en la calle y les dicen, se acerca una persona y les dice, si no te acercas a Cristo o no aceptas a Cristo, estás en pecado y vas a morir? Esa respuesta o esa pregunta no se les hace conocida. O si están en el templo, estás enfermo porque no has venido. No has, te va mal porque no diezmas. Ya ves, por faltar un sábado a la iglesia, ve lo que te está pasando. ¿Saben entonces a qué nos estamos refiriendo con el abuso espiritual? Es que no cantas bien. Es que si tú no te entregas correctamente o no dedicas tantas horas al ensayo, Dios no te va a ver bien. Ese tipo de situaciones pasan
o tú no eres bienvenido en esta congregación. ¿Por qué? Porque has faltado tanto tiempo, porque no has participado con los jóvenes, no has participado en el templo, no has, te dice tu pastor que hagas alguna actividad y no lo haces, y te señalan y te alejan. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Desafortunadamente, no solamente pasa en una sola congregación, no solamente pasa en una sola doctrina, pasa en muchas doctrinas en las cuales el hecho de saberse más docto de la iglesia, y lo hago entre comillas, ¿por qué? Porque no el hecho de saber de la palabra de Dios no quiere decir que tienes el derecho de señalar a cualquier persona. Desafortunadamente hay pastores, hay familia que te dicen, es que te está yendo mal porque tú no crees en Dios. Ya ves, te está yendo mal con tu matrimonio porque no estás yendo a la iglesia. O ya viste cómo te está yendo porque no diste un diezmo en el cual tenías que ser. Y hasta han escuchado que dicen, entre más diezmo tengas, mejor son las bendiciones. Es lo que acaba de decir Cristian. Este tipo de temas, este tipo de situaciones pasan en su iglesia, en nuestra iglesia, en la calle, con la familia, y desafortunadamente eso está provocando que muchas personas ya no quieran saber de Dios, que muchas personas ya no quieran saber de lo que Dios tiene preparado por nosotros. Recuerdan que nosotros les decíamos hace 8 días en el capítulo anterior, les decíamos que éramos escogidos por Dios, estábamos predestinados para ser hijos de nuestro Dios, pero con estas situaciones que pasan, desafortunadamente nos alejamos de Dios y hacemos que no querramos saber nada, 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 nada de nuestro Dios. Y precisamente en esta idea, amigos, traigo yo una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos. ¿Cómo podemos distinguir entre una enseñanza espiritual, fíjense, legítima y el abuso espiritual? Entonces, una pregunta que nos deberíamos de hacer, y la respuesta a esta pregunta pues está clara. Sabemos que leíamos precisamente en un principio ahí en Mateo, de guardados de los falsos profetas, cuando vienen estos profetas buscando eh, mm, la parte material como introduciéndolo de que si nosotros no aportamos algo económico, no vamos a recibir la abundancia, las bendiciones de Dios. Cuando vemos que van más por las cosas materiales que con las cosas espirituales, vemos ahí que hay una manera de cómo nos quieren incitar a que, lejos de buscar las cosas de Dios, tratemos más de buscar los beneficios que ellos quieren, pero para que la iglesia materialmente siga creciendo. Y es fácil nosotros podamos identificar cuando vemos que yo he tenido experiencias de personas que se han salido de las creencias de Dios. Precisamente es importante que nosotros distingamos entre una enseñanza espiritual legítima al abuso espiritual cuando vemos que nos están exhortando una y otra vez de meter algún aporte económico, cuando lo más importante es trabajar la parte espiritual. Ahí es cuando nosotros sentimos la manipulación de que tenemos que dar un aporte económico, en el sentido de que tenemos que cuando nos están pide y pide apoyos cada rato, y se empieza a perder más o a alejarse en la doctrina de la cuestión espiritual, ahí es cuando nosotros podemos ver un foco rojo en donde dice uno, no, aquí no se ve que esté la presencia de Dios. Aquí se ve más, disfrazan la necesidad espiritual de uno con un retorno económico que tenemos que dar. Y ahí es donde muchas veces nosotros fácilmente caemos y nos agarran precisamente de esa necesidad que nosotros tenemos y no estamos
sintiendo, que estemos llenando ese vacío espiritual que nos falta. ¿Recuerdan que les dijimos hace 8 días en el capítulo anterior que nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad de cuándo llegar a nuestro Dios? Nadie nos tiene que obligar a llegar a nuestro Dios. Nosotros mismos buscamos ese llamado, tenemos ese llamado, sabemos en qué momento, nuestro Dios sabe en qué momento llegamos, pero desafortunadamente, como dicen las Escrituras y como lo dijo Cristian, hay ovejas que se visten de lobos rapaces, que quieren buscar y destruir antes de llegar a nuestro Dios, a las personas, antes de llegar a conocer el verdadero evangelio que es de nuestro Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo y de nadie más. Desafortunadamente hay personas que creen que es su evangelio, que lo que están diciendo es ley. Yo tengo como una premisa que la llevo en mi vida y trato de llevarla en mi vida. La palabra de Dios no es para estarnos peleando, no es para ver si hacemos o no hacemos, si tú estás bien, si yo estoy bien. Es buscar lo que dice la palabra de Dios y sobre lo que dice la palabra de Dios actuar. ¿Cuántas personas o cuántas personas hacen que la muerte espiritual les llegue rápido? ¿Cuántas personas han hecho? O te puedo hacer una pregunta. ¿Uno de tus pastores provocó en ti una muerte espiritual? ¿Provocó en ti algo que no te sentías preparado? ¿Te hizo dudar? ¿Te hizo flaquear? ¿Te hizo dudar del amor que te tiene nuestro Dios? Si tú en todas esas preguntas que te estamos haciendo o que te estoy haciendo, me contestas al menos 3, 4, has recibido abuso espiritual. Desafortunadamente, nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros ministros, nuestros obreros, diáconos, inclusive, desafortunadamente, vamos a decirlo así, Chris, las esposas de los pastores han provocado que muchas personas se alejen de la palabra de Dios. Porque una cosa es el pastor, una cosa es el ministro y otra cosa es la esposa del ministro, la esposa del pastor. Y creen, desafortunadamente, no quiero generalizar, quede claro que no quiero generalizar, pero hay muchas personas, muchas esposas que se toman esa atribución para decir y ordenar y manipular y negar si entras o no entras al templo. Les voy a contar una historia rápida. Y eso es un abuso espiritual que sucedió. Eso pasó con mi tío, que ya murió. Él era diácono de la iglesia. Y en ese entonces estamos hablando de los 90 más o menos. La esposa del ministro, un día mi tío iba a entrar al templo, se le puso en la puerta y le dijo: tú no puedes pasar. Tú tienes prohibido entrar en esta iglesia. Mi tío en ese entonces, y como siempre fue su vida, fue tranquilo, fue muy tranquilo. Se dio la vuelta y se fue. Eso provocó, desafortunadamente, amigos, que mi tío tuviera una muerte espiritual. Se empezara a alejar, se empezara a ir de la iglesia y empezara a tomar otros rumbos. Ese es un ejemplo de un verdadero abuso espiritual. Que te puedes ver reflejado tú, me puedo haber reflejado yo, se puede haber reflejado Cristian. Y hay una infinidad de casos. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 21. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿A qué me refiero con pobres? Pobres de espíritu, pobres de ese encuentro con nuestro Dios. Si apenas se están acercando y de repente viene alguien y te menosprecia, pues ya no vas a querer regresar y ya no vas a querer saber nada de la iglesia.
Eso es lo que pasa desafortunadamente con este tema que es un tema fuerte, es un tema difícil que estamos abordando, pero que tenemos que hacerlo porque es una realidad que pasa en nuestra iglesia, es una realidad que pasa en la sociedad. ¿Cuántas personas se paran en las calles al decir, te vas a condenar, pecador, si no estás? Nuestro Señor Jesucristo cuando vino, no vino a decirles, pecador, nada más les dijo arrepiéntanse y con amor. Pero desafortunadamente las personas que creen tener el evangelio correcto o su palabra correcta, desafortunadamente hacen que las personas tengan esa muerte espiritual. Y precisamente que comentas, andan juzgando a todo el que se mueve, pecador, pecador, porque hiciste esto, porque él hizo aquello, todos son pecadores. Y no, o sea, la palabra de Dios no es eso. Es que nos incita a que nos amemos, a que amorosamente nosotros veamos nuestras faltas, en qué estamos fallando y sobre eso trabajar. Y yo he escuchado amigos que igual, en una experiencia de trabajo que tuve con un amigo al hablarle un poco de la palabra de Dios, y me salió, no quiero mencionar qué denominación, la verdad, fue la que practicó eso, porque tampoco estamos como para juzgar, ¿no? Aquí no, rápidamente nada más, amigos. Y esto antes de que se me vaya esta parte, y que es importante, esto no depende de una sola denominación, ¿eh? Esto es a nivel iglesia en general, en iglesias, que provoca, ya llámese la denominación que usted quiera llamar, hay abuso espiritual. Perdón, Cristian. No, sí, y que uno de ellos es de que como organización que es esa iglesia, una organización grande, lo que luego han llegado, una vez un amigo me comentó que él entró, un amigo de ese amigo, él dice, él es muy tranquilo y todo eso, y es muy devoto de esa religión. Dice él que para poder casarse con su esposa, él tenía que prestar su futura esposa con los ancianos de esa denominación que él practicaba. Entonces, son situaciones fuertes que dice uno, ¿cómo deja de ser una religión, entre comillas, digo religión porque pues de la palabra de Dios no están llevando nada? Lo llevan a ese extremo, lo llevan a ese extremo, y ahí es donde uno tiene que entrar en razón y pensar y decir, la palabra de Dios no habla de eso, no menciona que tengas tu pareja, que tengas días previos al matrimonio, tú tengas que ofrecerla a los ancianos de toda esa comunidad de que procesa esa religión que es, ¿no? Y me dice él, y yo, yo le pregunté yo a él, ¿qué hizo tu amigo? No, pues mi amigo sí se sintió muy defraudado, decepcionado, porque no hay ninguna parte del libro que ellos ocupan para poder hacer ese tipo de prácticas, Justificarlo. justificarlo, para que ellos lo hagan, ¿no? Entonces definitivamente se apartaron de esa religión, de esa doctrina, mejor dicho, y la verdad, pues no. Por ejemplo, aquí tengo una cita que dice, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Entonces, esto nos advierte sobre aquellos que aparentan ser religiosos, pero carecen de la verdadera espiritualidad, lo que podría ser utilizado para manipular. Fíjate que estamos hablando en este caso, de nuestras autoridades religiosas. La palabra de Dios nos dice que tenemos que respetar a nuestras autoridades, pero, pero, siempre y cuando tengan ese mismo respeto con nosotros. No con eso quiero decir entrar en controversia, no, sino simplemente a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tiene que cuidar el pastor a sus ovejas. ¿Cómo cuida un pastor a sus ovejas? Con amor. Las cuida con ternura,
las apapacha, les da confort. Pero si viene una persona a decirte todo lo contrario, entonces no está siendo un buen pastor de su propio rebaño. Y estoy hablando en este caso, ahorita, de líderes. Pero ¿qué pasa, Cristian? Con nuestra propia familia. ¿Qué pasa con puede ser con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? Que porque no actúas como ellos o no piensas como ellos, te pueden decir fácilmente, por eso te pasa lo que te pasa, y Dios no te está viendo con ojos de agrado. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios de amor. Nosotros, desafortunadamente, como humanos que somos, tomamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, tomamos la palabra de Dios a criterio propio, y ese criterio propio lo llevamos a extremos. Ya puede ser o uno u otro. Lo llevamos, o puede ser o muy extremo, o lo llevamos muy a la ligera. Sí. Y es como, por ejemplo, toda que comentas esa situación, me acordé de un familiar precisamente que asiste a la iglesia y y le ha venido una enfermedad. Y un amigo de la infancia, que era un hermano de ahí de la iglesia, ya muy amigo de la infancia de él, le dice, es que algo mal estás haciendo, algo malo te está pasando, algo hiciste, por eso Dios te mandó esta enfermedad. Yo creo que has cometido un pecado grave, has cometido varios pecados y por eso te vino esa enfermedad. Fíjate, eso como los fariseos que en su momento decían, ¿no? Que le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá para que él estuviera así? Este hijo naciera así. Que naciera así. Y no se trata de eso. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo no fue decir fue el papá o fue la mamá, sino simplemente era para hacer la voluntad de nuestro Dios, para que vieran los milagros de nuestro Dios, no para juzgar y decir quién estaba bien o quién estaba mal. ¿Quién había pecado? ¿Quién había pecado, no? Y lo que pasa hoy en día es así. Hoy en día nos pueden decir, es que tú estás mal, es que tú tienes un pecado y por eso te va como te va. No tienes dinero porque no haces lo que te dice nuestro Dios. Dios te va a castigar. Nuestro Dios no es un Dios de castigo. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y el que se castiga por las propias acciones y por las propias conductas, somos nosotros. Somos nosotros mismos. Pero depende de nosotros, y lo que les decíamos hace 8 días, con responsabilidad. Nuestra responsabilidad lleva a saber en qué momento estamos con nuestro Dios, en qué momento llegamos con nuestro Dios. Y nadie nos tiene que decir si estamos o no estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué no? Porque decía nuestro Señor Jesucristo que no nos fijáramos en la paja ajena, ¿no? De nuestro prójimo, sino tenemos que fijarnos en la de nosotros. en la viga de nosotros. Exactamente. ¿Y cuántas veces papá, mamá, pastores, esposas de pastores, miembros de la iglesia, te señalan y te dicen, es que no vienes a la iglesia, no así, no se trata de eso. Se lo puedes decir con amor y decirle, hermano, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿Qué es lo que impide que no llegues al templo? ¿O qué te impide estar más cerca de nuestro Dios? Pero no, te está yendo así, ¿por qué? Porque no estás creyendo correctamente en nuestro Dios. ¿Y qué puede determinar si estamos creyendo correctamente o no en nuestro Dios, sino más que Él y nuestra propia vida? Fíjense en lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo un señorío sobre todos los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí lo decía el apóstol Pedro, perdón. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro hermano que se encuentra al lado. Depende de nosotros
tratarlos con amor, abrazarlos, ser partícipe de ellos. Y si podemos ayudarlos para que puedan estar más cerca de nuestro Dios, ayudar. Una cosa es ayudarlos y otra cosa es obligarlos. Aquí el apóstol Pedro nos decía voluntariamente. No tiene que ser obligatoriamente. Nada, y recuerden esto, nada es obligatorio. Todo es por voluntad de nosotros mismos, nuestra responsabilidad. Y depende de nosotros si vamos a acercarnos a nuestro Dios o no. Nadie nos puede decir si estamos bien, si estamos mal. Esa palabra se puede transformar en algo sutil, correcto, no señalativo. Porque aquí nadie está libre de equivocarse, de faltar a alguna situación, por el simple hecho de ser seres humanos. Con ese simple hecho, todos estamos expuestos a tropezar en algún momento. Y el que va a determinar si estamos bien o estamos mal es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Nadie más. Nos pueden orientar, pero no obligar y señalar. Exactamente. Y pues aquí tengo una pregunta y yo creo que ahí tú das una respuesta, porque la pregunta que yo tengo es la siguiente. Dice, ¿qué medidas éticas pueden tomar las comunidades religiosas para prevenir el abuso espiritual? Una de ellas es no yéndonos cuando las cosas van de un extremo a otro, ahí tenemos que tomar una precaución de no llevar las cosas a un extremo del otro. Es decir, que cuando vemos que alguien nos está incitando a que, o nos da a entender algo que va más allá y lo vemos como algo como raro, ahí es cuando nosotros podemos percatar y dar cuenta de que pues es que esto no está bien. O cuando vemos que la conducta del pastor o de alguien del ministerio trata de hacernos cuestionamientos de nuestra vida personal que van más allá de lo que no se debe de tocar. Ahí es también donde estamos ya interrumpiendo la vida personal de cada persona, o forzar a alguien a hacer algo que esté fuera de su voluntad. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien no quiere acceder a algo, pues tenemos que respetar la integridad de cada miembro de la iglesia, porque a pesar de que luego los pastores ven que hay problemas en el matrimonio de alguien y tú quieres poner, y ese hermano pastor quiere poner terceras personas como intermediarios para que traten de que a la otra obtener información de alguien de la pareja, no le quiere decir al pastor, pero él utiliza terceras personas para tener esa información. También a veces no es bueno, porque si todo tiene que fluir naturalmente. Sí. O sea, no hay aquí como una confianza de que la otra persona, los miembros de una congregación, llámese matrimonio, tengan tanto su pareja como él, de libertad de querer expresárselo a su pastor, y que no se vea nada de eso forzado, porque entonces ahí estamos ya interrumpiendo una ética que ya, lejos de ayudarnos a crecer espiritualmente, se vuelve más como morbo de alguien. Y ha pasado, amigos, de que pasan situaciones personales a uno y nada más se las comentó uno al pastor, y luego después, ¿qué pasó? Que el copastor, que la esposa del pastor, los hijos del pastor, los primos de los hijos del pastor, ya lo sabe. La iglesia ya lo sabe y después toda la Y iglesia. después toda la iglesia ya lo sabe. Entonces, ¿dónde está esa confidencialidad que debe de existir? Entonces, ahí es donde está esa ética que no se está respetando. Y y con todo eso hay una consecuencia que provoca. Esto definitivamente no es, no se trata de este podcast y este episodio de decir, el episodio se llama Tírenle a los pastores. No,
Se trata de que este episodio tengamos en cuenta cuáles son y ver esas alarmas que nos determinan cuál es ese abuso espiritual y si estamos viviendo en nuestra iglesia, en nuestra familia, ese tipo de abuso espiritual. Pero ¿cuáles son esas consecuencias, Cristian? ¿Cuáles son las consecuencias que provocan que tengamos baja autoestima, que tengamos Señalamientos, críticas por los mismos generen- miembros de la iglesia, porque dices tú, Así es. ya pasó una semana, vuelvo a regresar a mis actividades guardando el día de reposo, es que el día que cada quien guarde, y al entrar te reciben miembros de la iglesia ya de una forma Con una mirada una señalativa. mirada señalativa, Así indiferentemente, es. ya la conversación ya no es la misma como al principio, y ya otros empiezan incluso a decir cosas de las cuales pues tú únicamente les prestas al pastor y resulta que ya todo el mundo lo sabe. Y esto provoca abuso, algo psicológico también, algo también psicológico. Pueden entrar en ansiedad, pueden entrar en depresión, pueden entrar en esas secuelas psicológicas que pasa como personas que somos por ese tipo de algo que según para personas no es ofensivo y no es señalativo, pero para otras personas sí puede provocar. Tenemos que aprender y saber y tener esa responsabilidad como personas, como hijos de Dios que somos, para ver qué tanto estamos abusando de la palabra de Dios, qué tanto estamos haciendo para que nosotros nos empecemos a alejar de esas conductas negativas que son dentro de nuestro círculo. Volvemos otra vez, iglesia, casa, eh, compañeros de la juventud, de la misma sociedad varonil, de matrimonios, de lo que sea. Tenemos que identificar cuáles son esas circunstancias y cuál es lo que nos está llevando y qué nos está provocando. Si a ustedes les está provocando ansiedad, les está provocando algo negativo en su persona, inclusive de salud, creo que lo mejor es empezarse a alejar, no alejarse de la palabra de Dios, no alejarse de nuestro Dios, alejarse de ese círculo donde se están moviendo. ¿Por qué? Porque está provocando algo en ustedes que no es lo mejor y no es sano. Por eso aquí tengo yo una cita en Efesios capítulo 5, verso 11, que dice, y no comuniquéis las obras infructuosas con obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Entonces, este pasaje, ¿qué nos da a entender, amigos? La importancia de confrontar y denunciar cualquier forma de abuso en cualquier tipo, incluso si proviene de las mismas figuras religiosas. Esto pasa muy a menudo. Esto pasa muy consecuentemente. Depende de nosotros cortar de tajo esa situación. Eso pasa desafortunadamente si no sabemos escudriñar la palabra de Dios, si no nos involucramos. Esto también depende de nosotros también, que no nos pase a nosotros. Si nosotros empezamos a buscar las cosas de nuestro Dios, empezamos a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, podemos poner de alto a nuestro pastor, a la esposa del pastor, al diácono, al obrero, al de la juventud, al del matrimonio, al de la música, Que sea responsable. al de la familia, a papá, mamá, a quien sea, hacerlo responsable de sus actos. De sus actos. ¿Por qué? Porque ellos depende de nosotros cortar de tajo esa situación. Yo por eso aquí tengo esa cita que leí y con lo que Suriel comentó, quisiera también complementarlo con una pregunta. Dice, ¿cuál es el papel de los seguidores en responsabilizar a sus líderes religiosos cuando se sospecha de algún abuso? Entonces,
aquí es importante que el rol que juegan los seguidores, pues es únicamente hablar directamente con él, con las mismas autoridades y comentarles que, pues, dónde queda su ética de ellos como pastores. Se supone que es como cuando en algunas doctrinas que se van y se confiesan sus pecados. Ujú. Esa confesión de pecados nada más queda entre el representante religioso Así es. y el que está cometiendo la falta. Y de ahí no debe de salir, Se no, supone ahí que no. no debe de salir. Y entonces, ¿qué pasa cuando salen? ¿No? Entonces, ahí está habiendo un abuso precisamente espiritual, un abuso como el que estamos, con el tema del podcast que estamos abordando, amigos. Tenemos nosotros que tener mucho, mucho, mucho cuidado de saber este tipo de cuestiones que lejos de ayudarnos, porque estamos sacando, porque lo que queremos hacer en ese momento, amigos, es expresar nuestro sentir. Queremos buscar a alguien que nos dé un consejo, no que nos esté divulgando nuestras situaciones. Que sea un verdadero consejero, un verdadero líder espiritual. Un verdadero líder espiritual te va a ayudar a resolver tu problema. No, tal vez ni siquiera te va a ayudar a resolver tu problema, pero sí te va a ayudar a que veas otro panorama. Pero si llegas y lo primero que es de Cristian, ¿qué pasó? No te vi en el culto de la mañana, no te vi diezmando. Oye, ¿por qué vienes con esas fachas al templo? O te veo muy Te veo desanimado. muy desanimado. ¿Tienes algún problema familiar, problema laboral, problema, qué sé yo? Así es. Entonces, tenemos que darnos cuenta eh, nosotros y saber por medio de la palabra de nuestro Dios si estamos viviendo ese abuso espiritual. A simple vista se ve, pero si nosotros estamos escudriñados en la palabra de nuestro Dios, créanme que definitivamente vamos a poner el alto a ese abuso si lo están viviendo. Si no lo están viviendo, qué bueno que no lo están viviendo. Pero ustedes, nosotros, podemos ayudar al que sí realmente lo está viviendo, que no depende de si estamos actuando, no depende que si nos está yendo mal, si estamos enfermos, si no tenemos dinero, si nos pasa algo en el trabajo, no depende de que Dios nos esté castigando. Eso no depende. Hay otras situaciones que dependen esas cosas, pero definitivamente nuestro Dios jamás va a querer que nos vaya mal, jamás va a querer que tengamos una enfermedad, jamás va a querer que no tengamos dinero, no va a querer que no tengamos esa salud emocional, espiritual. Definitivamente somos sus hijos y lo que va a querer siempre es de que estemos siempre bien y estemos siempre con Él, con esa emoción, con ese gozo de recibirlo siempre. Sí, y ejemplos, amigos, podríamos estar todo el buen rato, más de 40 minutos, más de 1 hora, 2 horas dando ejemplos y no acabamos. Pero sí, lo importante es que cuando veamos que hay una violación de nuestros derechos, de privacidad, cuando vemos que nos están incitando a ser muy, muy rencillosos en querernos meter algo de lo que nosotros no estamos de acuerdo, ahí tenemos nosotros que tener mucho, mucho cuidado, irnos como dirían ahí, con pie de plomo, un paso a la vez, y, y ver qué es lo que realmente se busca. Porque aquí yo creo que lo más importante, y la palabra de Dios lo dice, que tenemos que buscar una paz con nosotros mismos, una paz que nos lleve con nuestro Dios, pero más allá de estas cuestiones que no deberían de ser, pero pasan. Y me gustaría yo, bueno, no sé, yo a mí, por mi parte, pues cerrando esa parte de que pues, la Biblia nos ofrece pues principios que nos ayudan a discernir entre una espiritualidad saludable y un abuso espiritual. Es esencial que las comunidades doctrinales promuevan la integridad, la ética en su enseñanza y liderazgo, protegiendo a los creyentes de cualquier forma de explotación en el nombre
de la fe. Todos van a querer decirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estás mal. Pero tú y el Padre, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a determinar y vamos a saber si estamos bien o mal. Nosotros vamos a entregar cuentas con nuestro Dios. Nadie te puede juzgar, nadie nos puede juzgar, nadie nos puede señalar. Claro que nos van a señalar tal vez unos errores, pero que no sea errores en el sentido de que pues estamos yéndonos por el camino equivocado, errores que no marquen que tengamos que corregir en nuestra vida, pero que eso no marque nuestra espiritualidad, que no marque nuestra vida y que definitivamente con eso que nos vayan a decir nos empecemos a alejar de nuestro Dios, que nos empecemos a alejar de nuestro Señor Jesucristo y que definitivamente no querramos saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien, llámese quien sea, que provocó en nosotros una decepción de buscar a nuestro Dios antes o ya estando en el camino de nuestro Dios. Lo que nos toca a nosotros es tener una fe firme. Teniendo una fe firme, sabiendo escudriñar la palabra de nuestro Dios, podemos determinar quién está abusando de nosotros espiritualmente. O puede ser que hasta nosotros mismos estemos cayendo en ese abuso espiritual. Tenemos que saber para qué, determinando, escudriñando la palabra y viendo que no caigamos y que no permitamos caer en esa situación. Y que nunca dejemos que nadie nos diga, es que tú estás mal. O sea, si alguien te dice algo, tiene que darte una recomendación acompañado de una amonestación, como queramos llamarlo, amigos. Pues siempre tiene que ir acompañado de una solución, una posible solución, porque si nada más nos amonesta, pero no hay una razón de ser, de por qué esta amonestación, claro, siendo conscientes de que pues a lo mejor no lo hicimos, pero otros hermanos nos están haciendo ver, podemos decir ese efecto. Agarro eso que tú me estás diciendo, pero también qué solución tú me puedes dar para esta situación, porque muchas veces somos dados a que podemos decir, no, esto no me pareció, esto lo hiciste mal. Bueno, ¿qué sugieres tú que debo de hacer para no volverlo a hacer, no volverlo a repetir? Esto es tener ese conocimiento. Teniendo ese conocimiento de las Escrituras y de la palabra de Dios, podemos poner alto a muchas situaciones. Alto a nuestra familia, alto a nuestros líderes religiosos, alto a la misma sociedad que nos pueda señalar y decir estamos bien o estamos mal. Para llegar a nuestro Dios, sí, vamos a llegar cansados, vamos a llegar lastimados, vamos a llegar dolidos, pero eso no quiere decir que sea porque haya sido por una persona que nos tachó de pecadores, que nos tachó de que no diezmamos, que nos tachó de que no hacemos bien las cosas, de que nos tachó de que no nos deja entrar al templo, que nos tachó de que N cantidad de cosas. Depende de nosotros dar ese giro de tuerca en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como hijos de Dios. Cristian, creo que por este tema podemos concluir. Podemos avanzar y podemos estar diciendo ejemplos y podemos hablar de nuestra vida y podemos hablar de vidas ajenas, que ese no se trata el caso. Se trata de saber nada más identificar si en nuestra iglesia, nuestra familia, estamos viviendo ese abuso espiritual. Cristian, gracias porque nuevamente concluimos un episodio más. Concluimos el episodio número 21. Y recuerden, amigos, que este episodio lo van a poder escuchar a partir del miércoles a las 6 de la mañana. Va a estar disponible en Spotify y en Amazon Music para que lo puedan escuchar. Y a las 8 de la noche aquí en YouTube, en el canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc y en el canal de Generación de Fe, a las 8 de la noche ya lo pueden escuchar.
Gracias, Cristian, te agradezco porque nuevamente concluimos un tema más. Pues gracias a Dios que ha hecho todo esto posible, ha puesto el espacio, los medios, en la inspiración del Espíritu Santo que nos hace cada transmisión poder trazar la palabra de Dios como Él manda, como nos pide. Así es, amigos. Entonces, como les dijimos, hay un espacio grandote para que puedan escribirnos. Y si ustedes quieren algún tema en específico que hablemos, vamos a hacerlo. Coméntenlo, díganos qué quieren escuchar, cuál es una idea para este podcast, porque este podcast no es de Cristian y mío, este podcast es de ustedes. Recuerden que ustedes son generación de fe, nosotros somos generación de fe, y juntos vamos a hablar de la palabra de Dios. Juntos vamos a saber y vamos a investigar qué tiene Dios para con nosotros. Y mientras tanto, que Dios les bendiga, cuídense y hasta la próxima.